Buenos días, distinguidos colegas. Muchas gracias a doña Estela por la presentación. Trataré de ser breve en cuanto a los 20 minutos que nos asignaron, pero mi presentación es muy puntual, nada más por un efecto de orden del paso de diapositivas. Creo que eso. Gracias, nada más es un clic y ahí va. Ok, perfecto. Bueno, me fue asignado un tema que titularon como el recurso de casación civil costarricense, un recurso en búsqueda de identidad. Esa es la pregunta a la que estoy llamado a resolver y, lógicamente, en este caso se trata de una pregunta sugestiva porque tenemos de frente un recurso nuevo con las modificaciones que hace el código que viene, en mi criterio, a reafirmar o reforzar una identidad y vamos a ver cuál es esa. Para efectos de hacer un análisis amplio de la casación y también para efectos de hacer un estudio de derecho comparado, vamos a hacer un análisis de lo que nos narra el profesor Michele Tarufo, que es un jurista italiano que dio una conferencia y además ha escrito obras sobre el tema en Perú, en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en el 2014, que tituló La casación como el vértice ambiguo. Y el autor nos explica que vértice ambiguo hay que dividirlo en dos partes, ¿verdad? Vértice tiene que ver con el punto más alto de la organización jurisdiccional civil y en la parte de ambigüedad es donde el autor entra a analizar las diferentes funciones o las diferentes formas en que la casación puede resolver y ahí destaca tres aspectos, ¿verdad? Ahí lo vemos, el profesor indica que está el ius litigatoris, ya lo habían mencionado conferencistas anteriores, el ius constitutionis o función nomofiláctica y por último la función uniformadora o de unificación de la jurisprudencia. Esto es importante porque este autor recoge de una manera muy sintética, concisa, lacónica, que se entiende por cada uno. Y en especial para nuestro caso es importante porque yo defiendo que nuestra casación cumple esa primera función del ius litigatoris. Entonces veamos que la casación nace en Francia y aquí es importante leer textualmente la definición que nos da Tarufo porque él explica que la sala de casación a la hora de resolver un conflicto, a la hora de que se le asigna su competencia funcional a través del recurso de casación, siempre razona sobre los argumentos de las partes, sobre los derechos que derivan de la relación jurídico-material que está en discusión. Es decir, las partes acuden a la casación, Tarufo llama que eso es una última esperanza de los litigantes, de todos los litigantes, de vencer el caso. Esa es la primera función histórica, así nació en Francia y así fue exportada a otros países europeos. Luego, Tarufo sigue indicando que la segunda función que puede realizar la casación es el ius constitutionis, que es un concepto introducido por Piero Calamandrei, que también se le denomina la funzione nomofiláctica en Italia, y lo retoman todos los juristas y procesalistas italianos, y tiene que ver con que sí, la casación hace un análisis en el ius litigatoris en retrospectiva, mira lo que ocurrió en el juicio de primer grado, lo que serían las sentencias de primera instancia en Costa Rica, mira lo que ocurrió en el juicio de apelación o en la etapa de apelación y luego vierte su análisis en la parte casacional. Eso sería ius litigatoris. Sin embargo, en la función nomofiláctica, lo que nos decía Calamandrei y lo retoma quien fue mi profesor, Bruno Sassani, es que la casación interpreta de manera abstracta la ley. Claro está que el ius litigatorio le permite analizar el conflicto porque las partes activan la casación a través del recurso, pero con el ius constitutionis, la sala primera lo que tiene que hacer es una interpretación abstracta de la ley en prospectiva, es decir, cómo vamos a aplicar esa ley en los casos futuros. Y en tercer lugar, la última función que vemos ahí, incluso en la nomofiláctica quería traerles una definición muy importante de Bruno Sassani que dice: algunos institutos particulares en la disciplina del recurso de casación confirman esta particular función de la Corte y confirman la exigencia de que ella se encargue de la correcta interpretación de la ley
aún más allá del caso a decidir. Y esas normas propias del Códice Processuale Civile están ahí, son normas que están vigentes y que permiten ver que sí, la Corte tiene que resolver el conflicto en concreto, pero tiene que pensar en esa interpretación de ciertas normas que van a tener en casos futuros. Y así introduce el tercer concepto del profesor Tarufo, que tiene que ver con la unificación de la jurisprudencia o función uniformadora. En este caso, el profesor nos dice que sí, hay que hacer una interpretación abstracta de la ley, pero una interpretación abstracta ¿para qué? Bueno, ese es el tercer criterio, para tratar de uniformar, si es que eso es posible, la jurisprudencia. Hecho ese análisis de las tres funciones, empieza a darnos datos estadísticos muy importantes, que solo voy a mencionar por razones de tiempo, pero se refiere a el tema de la casación italiana. La Corte de Casación está en Roma, es un tribunal único y es diferente porque tiene secciones semplici y secciones, o digamos unite, que serían todas la unificación para dar un criterio. Pero en el caso italiano tenemos que la casación resuelve 30.000 casos al año. Claro está, con 400 jueces, pero 30.000 casos al año. Y habla que la experiencia en Francia no es muy diferente porque resuelven 20.000 datos al 2014, dicho sea de paso. Y luego hace una mención de la Corte de Revisión alemana, que la voy a tocar después, pero tiene que ver con que la Corte alemana tiene un número mucho más reducido en comparación con la Corte de Casación italiana. Entonces uno se pone a ver estos números que realmente preocupan, y cuando vemos que hace el cuarto análisis, y este es muy importante, es que se refiere a la experiencia en Estados Unidos. Con toda la resistencia de los europeos a copiar prácticas de los Estados Unidos, o por ejemplo, la tensión que viven los italianos de criticar a los norteamericanos, pero al mismo tiempo ser apasionados de muchas de sus costumbres, pues esta debería ser una de ellas, porque la Corte en Estados Unidos decide entre 60 a 70 casos al año. Entonces uno se pregunta por qué ese circulante es tan bajo. 60 a 70 casos. Son sistemas jurídicos distintos, son economías distintas, pero lo cierto es que se hace una atribución de poderes discrecionales muy fuertes a la Corte, a la Supreme Court de los Estados Unidos. Entonces les permite seleccionar cuáles recursos de casación van a conocer, y aquí Tarufo nos resume eso en 3 reglas, ¿verdad? La primera regla, indica Tarufo, es que hay una nueva regla en el sistema y que la Corte considera oportuno venir a decirle a las Cortes cómo se va a aplicar esa regla. Oportuno, no es que tiene que hacerlo, o sea, puede hacerlo y perfectamente también puede no hacerlo. Y lo mismo se repite cuando hay un conflicto de jurisprudencia entre las Cortes, que yo lo asimilaría a lo que es la casación en interés de la ley, aunque no es un recurso, y en eso estoy de acuerdo, pero lo que viene a hacer la Corte Suprema es a decirle a las Cortes cómo resolver ese conflicto. Y por último, la Corte puede también admitir un recurso de casación cuando quiere cambiar su precedente sobre un tema, respetando, como hace nuestra casación, cómo se ha venido resolviendo para las partes que están en el conflicto, pero cambiando el precedente para los casos a futuro. Eso es lo que llaman el overruling prospective precedent, a futuro. Dicho esto, nos dice Tarufo que la importancia del caso alemán es porque ellos han venido aplicando un sistema de revisión de los recursos, donde la Corte de Revisión alemana viene a intentar reducir el número de recursos porque solo se aboca al conocimiento de asuntos que tengan interés en la defensa general del derecho. Entonces eso produjo una disminución a 3.000 casos, el 10% de lo que conoce la Corte de Casación italiana. Es una cuestión importante a considerar, y cierro la parte de derecho comparado con la aclaración de que la Corte Suprema de Justicia no tiene que motivar o fundamentar, como diríamos en nuestro sistema, por qué admite, o mejor dicho, por qué rechaza un recurso. Simplemente lo rechaza, y eso creo que si se hiciera en Costa Rica sería simplemente una cadena de recursos de amparo y de acciones de inconstitucionalidad tremendo, que probablemente no lo vamos a experimentar.
Cerrando esa parte de derecho comparado, ya tenemos una visión general de las funciones que puede cumplir la casación. Entonces hay que preguntarse, ¿qué es ahora el recurso de casación en Costa Rica bajo esta ley 9342, nuevo Código Procesal Civil? Eso me tomó poco tiempo reflexionarlo, gracias al análisis del profesor Tarufo y los análisis de Sassani, porque podría decirse que sigue siendo un recurso extraordinario, tenuemente extraordinario, pero es un recurso que va a cumplir una función del ius litigatoris. Es decir, si vemos las formas de asignar la competencia a la sala, son situaciones que giran en torno a los derechos que derivan de la relación jurídico-material. El principio dispositivo, el principio de impulso procesal a cargo de las partes. En este caso, la Corte solo va a conocer situaciones que le sean sometidas en el caso en concreto. Y aquí vienen 3 reglas que el profesor y doctor Jorge López indicaba en su libro de curso de Derecho Procesal Civil. La primera es la introducción a la oralidad, la modificación al régimen de impugnación y el cambio de la estructura jurisdiccional civil. Don Jorge nos dice que esto permea el recurso de casación, lo cual es cierto, pero además de estos 3 puntos, si vamos a ver los requisitos de admisibilidad o los motivos de forma y de fondo que se establecen ahora, lo que se vino a hacer es a crear un recurso de casación de más fácil acceso, con menos requisitos, yo me atrevo hasta a decir que menos técnico. Antes, redactar un recurso de casación, o diría más bien todavía, porque está en vigencia el Código del 89, era un verdadero dolor de cabeza, pensando en la argumentación que había que realizar al tribunal y en apuntar las normas violentadas, sea de forma o de fondo, etcétera. Pero ahora, con la nueva estructura del Código Procesal Civil, es un recurso de fácil acceso con muy pocos requisitos, lo que necesariamente va a generar un aumento en el circulante de trabajo. Ahora bien, perdón. Sí. Aquí hay que apuntar algunas cuestiones que son novedosas en cuanto al recurso de casación. Por ejemplo, el tema del señalamiento para la audiencia. La sala puede, una vez que se presenta el recurso de casación, que tiene que ser necesariamente escrito, ahí no pudo la oralidad, todavía tuvo que permanecer la parte escrita, puede fijarse una audiencia, ya sea a instancia de parte o de oficio. Pero vean qué importante el poder que se le da a la sala primera, de que en caso de que sea instancia de parte, si la sala dice el artículo 69.7, recibido el expediente, resolverá sobre la admisión de recurso. Dice, si lo admitiere de oficio o a solicitud de parte, siempre que la sala lo estime pertinente, convocará a la audiencia oral. O sea, vemos ahí el principio dispositivo, el ius litigatoris. Por supuesto que todos los casacionistas van a solicitar la audiencia, eso es lo que yo me esperaría, pero la sanción procesal es severa. La inasistencia a la audiencia, cuando esa instancia parte, se sanciona con el rechazo del recurso. Esto es un claro ejemplo de cómo se le da importancia al interés de parte, al principio dispositivo, a la acción de la parte recurrente que se ve afectada por el fallo impugnado, ius litigatoris. Y entonces acá entramos a ver un tema que es muy delicado y que tiene que ver con lo que Jorge López decía, la eliminación de instancia y la modificación de la estructura, ¿verdad? Bueno, con la creación de los juzgados civiles, los tribunales colegiados de primera instancia, los tribunales colegiados de apelación y sala primera, nos encontramos ahora que ya desaparece la apelación en los asuntos de mayor cuantía, dice el Código Procesal Civil. Y dice mayor cuantía porque no dice inestimables, pero se entiende que los inestimables también, y eso lo que va a generar es que todos los asuntos que sean en algún momento de mayor cuantía, con las cuantías tan bajas que manejamos en Costa Rica, o inestimables, van directamente a la sala de casación. Yo coincido con el profesor Palomo y las observaciones del doctor Álvaro Hernández de que fue un error haber eliminado la apelación. A mi criterio, yo soy víctima de largos tiempos de espera en los tribunales de apelación, pero prefiero ser víctima de ese tiempo que no de una resolución casi que de única instancia donde queda una casación discutida que no va a generar un debido proceso, o ese es al menos mi criterio.
Si vemos, por ejemplo, el tema de las cuantías, que es tan importante, en la competencia por razón de la cuantía, en Colombia, citando al doctor Henry Sanabria Santos, nos dicen en Congreso Internacional de Derecho Procesal de la Universidad Libre y el Instituto Colombiano de Derecho 2014, que con las reformas que se hicieron en ese país, el recurso de casación se fijó una cuantía de $300.000. Si no me equivoco, la cuantía sigue estando acá en 5 millones de colones, $10.000. O sea, cualquier asunto que va a conocer por un tribunal colegiado de primera instancia va a terminar en casación. Y como pongo aquí en las filminas, no faltarán los colegas que en obligaciones, por ejemplo, de valor, las derivadas todas de esos casos de responsabilidad civil extracontractual, van a indicar el caso como inestimable y la contraparte, incluso preocupada de que el fallo de primera instancia no le beneficie, no se va a oponer. Y no se va a oponer para garantizarse el derecho a casación. Simplemente eso va a terminar en abarrotar el trabajo de sala primera y eso va a generar unas consecuencias que van a ser mis conclusiones que ya casi voy a exponer. Para finalizar, el profesor Tarufo nos indica en la conferencia si la Corte de Casación tiene que ser una tercera instancia, como actualmente la tenemos, o una corte de interpretación abstracta de la ley y de uniformidad, unificación de la jurisprudencia. Es una decisión legislativa y en el caso nuestro yo me atrevería a decir que más bien es una corte de segunda instancia, porque al haber eliminado la apelación y crear un recurso de casación tan novedoso y sui generis como apuntaba el profesor Palomo, pues básicamente aquí una vez dictada la sentencia, entrar a casación va a ser casi como redactar un recurso de revocatoria en cuanto a la simplicidad. Dicho esto, pasemos a ver cuáles son los problemas prácticos de la reforma del recurso de casación. Bueno, lo primero es la conclusión mía de que aquí hay una prevalencia del interés de resolver el conflicto de las partes, hacemos ese análisis en retrospectiva, ¿qué pasó? Conozco lo que me asignan las partes en mi competencia funcional, pero ante cuantías tan bajas, tan pocos filtros y un recurso que algunos han llamado más democrático, va a haber un desbordamiento del circulante de trabajo de sala primera. Yo no he trabajado en sala primera, pero sí he tenido contacto con ella constantemente. No sé cuál es el rediseño que se estará haciendo al interior, pero estoy ansioso por verlo, porque estoy seguro que el nuevo código va a traer mucho más trabajo para sala primera y eso va a afectar en gran medida el rol de los magistrados como ese último jurista que debería dar un criterio en el caso. El punto segundo es que se amenaza la función nomofiláctica que establece Calamandrei o uniformadora de la casación, y es que las excesivas cargas de trabajo, por ejemplo, en Italia, que existen las secciones simples, y la unida, que es la conformación con el presidente para resolver un conflicto entre las cortes, hace que constantemente en casación se vean fallos contradictorios sobre un mismo tema. En 30.000 casos, no creo que sea adrede, pero debe de pasar, y más con un circulante de trabajo de esa naturaleza. Entonces, yo no creo que nosotros estemos exentos de eso y podría ocurrir que sala primera incurra en fallos contradictorios. Y a propósito de casación, en interés de la ley, eso resuelve los conflictos que tienen que ver con las discrepancias entre las salas. Ya don Álvaro Hernández me robó el argumento entre sala primera y sala tercera en casos de fraude inmobiliario, cuando uno tiene que asesorar a un cliente si vamos a sede civil o penal. Hay que analizar cuándo se originó la condición de víctima para ver qué sirve más en ese caso en concreto por la discrepancia de criterios. Pero ¿qué pasa cuando la sala primera incurra en 2, 3 o 4 oportunidades en fallos contradictorios? En responsabilidad civil extracontractual lo he visto. He visto casos similares fallarse de manera contrapuesta, donde algunas sentencias terminan en condenatoria y otras en absolutoria por haber una eximente de responsabilidad civil. Y en tercer punto, que también deriva de estas cargas enormes de trabajo que vaticino que va a tener que experimentarse a la primera, tiene que ver con la calidad jurídica de las resoluciones. En Costa Rica, históricamente se ha buscado siempre inventariar la cantidad de procesos, se ha buscado reducir el número de circulante,
casi que una competencia, recuerdo cuando trabajaba en la Sala Constitucional con don Fernando Cruz, de ver cómo está el circulante del mes entre los 7 magistrados. Bueno, pero es que la justicia no es una competencia de cantidad de resoluciones. Mejor fallaran la mitad y las fallaran bien, no me refiero a la Sala Constitucional, y las fallaran bien, habría una menor afectación en los procesos con sentencias de primera instancia bien hechas o de segunda instancia o que no de casación, pero eso va a comprometer la calidad jurídica de las resoluciones y el magistrado o la magistrada se va a encontrar en una encrucijada entre si quiere resolver todo él o ella con el atraso que eso va a significar y la violación al principio de justicia pronta y cumplida del artículo 41, o bien si delega, designa su trabajo en auxiliares muy valiosos, sin duda alguna, pero que no son los llamados por ley para resolver los conflictos. Uno parte de que cuando una casación actualmente pasa el filtro de admisibilidad es porque doña Estela va a ser una de las integrantes del Pleno de la Sala Primera. Y eso, con un aumento de trabajo, va a ser imposible. Y lo que va a terminar es optando por un sacrificio de la calidad jurídica de las resoluciones. Cierro con una breve referencia nada más en cuanto a la casación e interés de la jurisprudencia de la ley, que también coincido que no son recursos, de hecho el código no les da esa denominación, pero sí me parece que una casación en interés de la jurisprudencia, que es tan frecuente encontrar fallos de tribunales contradictorios, que no tiene efecto vinculante, a poco sirve para venir a resolver aspectos de coherencia del sistema. Entonces, eso creo que fue una mala apuesta del legislador y, en conclusión, opino que este recurso es estrictamente ius litigatoris y que va a venir a ser una figura novedosa en el sistema procesal y que no se entienda por novedosa buena, simplemente dejémoslo en novedosa. Muchas gracias.